noches, mi nombre es Daniela Ramos, soy médico jefe de la Morgue del Callao y esta vez vamos a hablar acerca de la necropsia en el serum. Vamos a dar algunos tips para poder solucionar problemas que se nos pueden suscitar en el transcurso de nuestra labor como médicos serumistas. Para empezar, hablemos un poco del marco legal que, de alguna manera, los conmina a cumplir funciones de médico-legistas, aunque su función es necesariamente la asistencial. Para empezar, el Decreto Supremo 047/82 sobre el reglamento del servicio médico legal estipula que en los lugares donde no existan médicos legistas, asumirán en primer lugar los médicos del área de salud, en este caso ustedes. Y si no estuvieran ustedes, los médicos de la sanidad de fuerzas policiales y fuerzas armadas respectivamente. También tenemos esto del reglamento del servicio de necropsias, por el Decreto Supremo 003/69 de la PCM, que también indica que donde no hubiera médico legista, este será reemplazado por el médico sanitario u otro facultativo, dando también a entender que luego la policía, el ejército, la aviación, etc. Recordemos que es un decreto antiguo que sin embargo sigue vigente. Por otro lado, en la Ley General de Salud, la 26.842, en su artículo 109, acerca de la práctica de las necropsias, habla que éstas se realizarán por razones clínicas para determinar causa de muerte, para establecer causa de muerte con propósito de proteger a terceros y por razones médico-legales. Por estas situaciones es que nosotros debemos realizar la necropsia. Hagamos un pequeño repaso acerca del certificado de función. La normativa que estipula acerca de esto es la Guía Técnica para el correcto llenado del certificado de función, con resolución ministerial 214 del 2017. Aquí tenemos una imagen de ella. Pero vámonos a lo más resaltante de esta norma técnica. Dice lo siguiente: ¿quién certifica la muerte por causa externa? Pues, donde hay división médico-legal, el médico legista. Pero donde no hay división médico-legal, que puede ser el caso que se nos presente, cualquier médico de la localidad por orden del Ministerio Público o del Poder Judicial. El médico que no es médico legista debe recibir una indicación escrita por el fiscal o por el juez. Muchas veces en las localidades asumirá el juez de paz o incluso el representante del municipio, que lo faculte a emitir un certificado de función en el caso de una muerte por causa externa. Veamos este indicativo. Cuando nosotros encontramos un occiso en el domicilio fuera del hospital, lo primero que va a hacer es constituirse el policía. Este dará cuenta al Ministerio Público y vamos a ver si hay muerte o causa externa. Entendamos como causa externa algún signo de trauma, violencia o indicio de criminalidad. Si existe, se va a dar parte al Ministerio Público y si no existe, bueno, de todas maneras terminará en el servicio sanitario. Vamos a verificar si no se ha establecido la causa de muerte y han transcurrido menos de 24 horas, que este debería ser referido al Ministerio Público. En el caso de que no exista médico legista, es decir, a ustedes. Si no se ha establecido la causa de muerte y han transcurrido más de 24 horas, se puede realizar una necropsia clínica y en este caso le corresponde al médico que realiza la necropsia certificarla de función. Veamos qué dice acerca de la necropsia en el Código Procesal Penal. En los artículos 195 y 196, aquí les pongo una imagen para que sepamos de qué estamos hablando. Establece, por ejemplo, en el 135, el levantamiento de cadáver, que también es una constante de las consultas que a veces me hacen. El levantamiento de cadáver lo realizará el fiscal con la intervención del médico legista, si no hay médico legista, una vez más ustedes, y del personal policial. ¿Cómo es esto? Usualmente cuando hay una escena donde hay un occiso, primero se constituye la policía. La policía da cuenta a la fiscalía
y la Fiscalía los convocará a ustedes mediante un oficio, un documento que lo sustente, para que ustedes se constituyan al lugar y hagan el levantamiento del cadáver. ¿De acuerdo? Pero recordemos que siempre debe haber una indicación escrita. Si en el lugar no hubiera fiscalía, no hubiera representante del Ministerio Público, hará las veces el juez de paz o en su caso la autoridad municipal. En el artículo 196 del Código Procesal Penal nos habla que la necropsia se realizará cuando sea probable que se trate de un caso de criminalidad, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los casos que podemos considerar criminalidad? Las heridas por arma de fuego, las heridas por elementos con por agentes cortantes o punzantes, las precipitaciones, los accidentes de tránsito, y todos ellos en los que hayan indicios de intención de criminalidad. Cuando estos son producidos por accidente de transporte, por lo general se hace necropsia solo al chofer del vehículo, si es un vehículo de transporte masivo, ¿de acuerdo? El fiscal decidirá si él o su adjunto deban presenciarlo. Usualmente debería estar presente el fiscal en esta pericia. Algunas veces, por ausencia de personal, no se constituyen, pero deberá determinar quién los acompañará durante el acto. Veamos un poco acerca del proceso de una necropsia. Empecemos por lo más básico. Por cómo vamos a abrir el cadáver para poder acceder a los medios probatorios. Esto está normatizado en el Decreto Supremo 00369 de la PCM, sobre el reglamento del servicio de necropsias. Y debemos recordar que los objetivos de hacer una necropsia de ley son determinar la causa de muerte, estimar el tiempo de muerte y, de ser posible, la identificación del occiso. Con respecto a la identificación del occiso, en estas circunstancias no va a ser una cualidad exclusiva de ustedes. Para eso deben haber peritos de criminalística del lugar. ¿De acuerdo? Debemos recordar que la necropsia médico-legal se hace con la apertura de las 4 cavidades: cráneo, tórax, abdomen y pelvis. Empecemos hablando de la apertura de cráneo. Como ven en la imagen, nosotros empezamos haciendo una incisión de lado a lado, de conducto auditivo externo a conducto auditivo externo, como si fuera una vincha sobre el cuero cabelludo. El cadáver estará en dorsal y en posición anatómica, la cabeza apoyada en un zócalo que nos permita tener acceso al corte, y se separará el pelo siguiendo la línea de la futura incisión, para poder ayudarnos, ¿de acuerdo? Se incide en el cuero cabelludo, siguiendo una línea transversal, que se inicia de mastoides a mastoides. Se van a realizar 2 colgajos, un colgajo anterior y un colgajo posterior, el cual se irán despegando de la calota, según vemos en esta imagen, ¿de acuerdo? Y ahí vamos traccionando hasta que tenemos acceso visual a toda la calota ósea. Luego de esto, que hemos separado también la parte muscular de ambos temporales, aquí está, el músculo temporal también separado, si lo dejamos nos va a obstruir el proceso de cerraje. Y cuando ya tenemos un acceso total a la calota, procedemos con las sierras que tuviéramos. Recordemos que en esta época de COVID, no está indicado hacer uso de las sierras eléctricas porque esparcen muchos elementos al aire. Y vamos a usar de preferencia las sierras manuales. Y entonces empezamos la apertura de la cavidad con el aserramiento craneal. ¿De acuerdo? Cuando ya hemos extraído la calota y tenemos acceso a la membrana, a la meninge, a la dura madre, primero hacemos una incisión y vamos extrayendo el encéfalo. Primero vamos a examinar el seno longitudinal superior y luego cortamos la dura madre. Con ayuda de las manos vamos a ir despegando el encéfalo de todo el contenido, de la calota craneal.
Se separan hacia atrás los hemisferios, se pone al descubierto de forma tensa la tienda del cerebelo y vamos despegando. Concomitante a ello, vamos a ir cortando los pares craneales, que son, bueno, y el mesencéfalo, que son el órgano, o son las partes que van a mantener adherido el encéfalo hacia la parte ósea. Vamos viendo estas imágenes con ayuda de la mano, vamos despegando de las meninges y extrayendo el encéfalo. Aquí vemos cómo vamos haciendo un corte en el mesencéfalo, más bien para el tronco encefálico, para poder desligarlo. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos podido extraer el encéfalo, lo ponemos en la mesa de disección. ¿Qué deberíamos observar en el encéfalo? Deberíamos observar primero si hay edema. Vamos a confirmar si hay edema cuando los uncus y el cerebelo sobrepasan la tienda ósea, el piso posterior. Veamos cómo vamos a realizar las aperturas de las otras cavidades. Y estas son las incisiones más frecuentes. La técnica de marco submentoniana, esta que tiene forma de T, que va de hombro a hombro y luego hacia el pubis, y esta otra que además considera la parte laringea, y que es mucho más útil cuando hay estrangulamiento o sospecha de estrangulamiento. ¿De acuerdo? Esta inicia en la mastoides, sigue el borde anterior del esternocleidomastoideo, se une al esternón y desciende finalmente hasta el pubis. Sin embargo, lo que más usamos es la técnica de Brichot. Ya vimos la parte craneal, que era la calota, como describimos en las diapositivas anteriores, y la siguiente es una línea incisa que va desde la parte laringea hacia el pubis, y luego iremos disecando. Esta es la más simple y la que más utilizamos. Con esta técnica vamos a ir teniendo evisceración individual de los órganos. Vamos a ver órganos removidos individualmente, esta es rápida. Lo malo de esta técnica es que vamos a perder las relaciones anatómicas y vamos a observar órgano por órgano. Pero vamos a hacer uso de ella porque es la más práctica. Como vemos aquí, bueno, esta es una IRUX, ¿no es cierto? Vamos despegando piel, vamos teniendo acceso a la parte muscular y cuando tenemos un acceso pleno, iremos cortando los arcos costales sucesivamente. Repito, en estas épocas de COVID no está indicado usar las sierras eléctricas. Es mejor usar las sierras manuales, en su caso, otros elementos cortantes que no nos pongan en riesgo. Retraemos los fragmentos cutáneos. Primero vamos a verificar la existencia de neumotórax, esto con el burbujeo de la pleura. Retiraremos el pecto esternal después de haber cortado cada uno de los arcos costales. Posiblemente tengamos alguna retracción a la parte de la superposición con el primer arco costal y la clavícula. Cuando ya estamos con apertura total del tórax y tenemos acceso al pericardio, primero observaremos el pericardio. Observaremos si hay adherencias. Recordemos que en el caso de la tuberculosis, las adherencias en las necropsias son lo más frecuentes. Quiere decir que no tenemos facilidad para separar el pericardio dentro del mediastino. Y los mismos pulmones con la pleura no las podemos separar de las paredes del pecto esternal. El pericardio, por lo general, cuando hay hemopericardio, lo vamos a ver de un color azulino. Y cuando tenemos líquido citrino, podemos sospechar causa infecciosa patológica. Hacemos una pequeña incisión en el pericardio para poder tener acceso al corazón. Es lo primero que vamos a sacar. Cuando ya tenemos acceso, lo vamos a levantar y vamos a desligar la vena cava inferior y la vena cava superior, que son dos de las estructuras que más nos van a retraer. Después la aorta y finalmente las arterias pulmonares, para poder desligar el corazón del mediastino. ¿De acuerdo?
Cuando ya tenemos el corazón extraído, ¿cómo es que nosotros vamos a proceder a inspeccionarlo? Bueno, evidentemente primero vamos a inspeccionarlo de fuera. Recordemos que cuando veamos infiltrado hemorrágico en la superficie cardíaca, esto ya es un indicativo de que puede haber un infarto reciente de miocardio. Después vamos a proceder a seccionar el corazón, así como lo ven en pequeñas rodajas. Estas rodajas deben guardar entre 1.5 centímetros y 2 centímetros de distancia entre cada una, para poder ver en el parénquima cardíaco infiltrados hemorrágicos. Cuando nosotros vemos infiltrados hemorrágicos en esto, en las paredes del ventrículo, sobre todo el ventrículo izquierdo, podemos sospechar la presencia de un infarto agudo de miocardio. Por el contrario, cuando tendemos a ver manchitas blanquecinas o lapsos de parénquima blanquecino, estos suelen estar asociados a infartos de data anterior. Después vamos a tener acceso a los pulmones. Primero se va a liberar el pulmón izquierdo. Se va a retraer desde fuera de la cavidad pleural y se corta el hilio, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos aquí en exposición a los pulmones. Luego pasamos al abdomen. Primero lo que vamos a observar es si hay líquido libre en abdomen, en la cavidad abdominal, y esta se tendrá que recoger para hacer el examen. Si hay caso de peritonitis, debemos localizar la fuente, el origen de la peritonitis, antes de la disección, porque cuando empecemos a sacar las vísceras va a ser muy difícil que podamos ubicar el origen. Hay que describir las adherencias. Si nosotros vemos que en cavidad abdominal hay demasiadas adherencias, y ojo que las adherencias están asociadas a un proceso quirúrgico previo. Si nosotros abrimos cavidad abdominal y vemos adherencias, lo primero que debemos sospechar es que este paciente ya ha sido operado, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar en orden habitual primero el vaso, luego el gastrointestinal, la primera porción del duodeno, el hígado y el páncreas, y luego iremos viendo la parte geniturinaria, ¿de acuerdo? La recomendación siempre es extraer primero el órgano patológico. La parte de intestinos, la verdad que la vamos a describir y sin embargo no es muy frecuente que los extraigamos. Conforme continuemos con la exposición, al final les voy a hablar acerca de las causas de muerte más comunes y me he permitido hacer sobre todo un listado de causas más comunes en provincias de acuerdo a los alumnos que tengo haciendo el serum en años anteriores y que me llaman para hacer las consultas. Pero bueno, igual vamos a describirla. Primero vamos a examinar in situ la masa intestinal, tanto intestino grueso, ascendente, transverso y descendente, como toda la masa del intestino delgado. ¿De acuerdo? Localizaremos el ligamento de Treitz. Si ustedes se acuerdan, el ligamento de Treitz está en el límite entre la última porción del duodeno y el inicio del yeyuno, ¿de acuerdo? Así, más o menos aquí. Este es el ángulo de Treitz también. Vamos a ligar el intestino delgado proximal a la unión del duodeno y clampar, para poder primero extraer la parte del intestino delgado y luego poder extraer la parte del intestino grueso. Hablemos del hígado. A veces vamos a extraer la disección en bloque del hígado, el páncreas y el vaso, ¿de acuerdo? Y como vemos, vamos a cortar primero todo lo que mantiene sujeto a la cavidad abdominal, que va a ser la vena cava inferior. Cuando nosotros tengamos acceso al vaso, por ejemplo, la disección del vaso va a ser así, ¿de acuerdo? En un corte córtico frontal, como si fuera un pancito. El páncreas, por el contrario, lo vamos a diseccionar de forma horizontal para poder tener acceso, entre otros, al conducto pancreático principal o de Wirsung. Voy a retroceder un ratito. Y cuando quieren inspeccionar hígado, aunque suene bastante cruel, al hígado lo vamos a seccionar en cortes transversales, ¿de acuerdo? Aquí. Como si fueran también rodajitas de pan. ¿Para qué? Para poder ver la continuidad de todo el parénquima hepático por capas. Recomiendo que sean capas seccionadas
o si lo queremos entender de una manera fácil, como si fueran rodajas de 2 a 3 centímetros de grosor. Hablemos de otra de los objetivos de la necropsia de ley, que es establecer el tiempo de muerte. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué vamos a establecer el tiempo de muerte? Recordemos que posiblemente ustedes tengan que asumir la realización de necropsias donde hay sospecha de criminalidad. Y muchas veces establecer el tiempo de muerte es fundamental para poder determinar los posibles responsables de este acto criminal. Bien, empecemos hablando de la deshidratación. Recordemos que cuando el cadáver empieza el proceso de descomposición, uno de los signos prematuros es la deshidratación de la piel. Pero como esto es también relativo, porque a veces podemos tener pacientes en estado de desnutrición crónica, en los que va a ser difícil establecer el grado de deshidratación, vamos a hablar de la deshidratación de los signos oculares. Empecemos por la córnea. Ustedes saben que en condiciones normales la córnea es transparente. Sin embargo, cuando el occiso empieza con los procesos de descomposición, esta transparencia se pierde y se convierte en opaca. Y se va a ver una opacidad y opalescencia como lo estamos viendo aquí en las fotos. Cuando el cadáver, el occiso, lo encontramos con los ojos abiertos, esta opacidad y opalescencia se puede producir entre los 45 minutos a las 2 horas. Cuando el occiso lo hallamos con los ojos cerrados y nosotros vamos a verificar esta opacidad cuando tratamos de aperturar los párpados, esto puede datar hasta en 24 horas. O sea, son tiempos aproximados en los que nos va a ayudar la opalescencia de la córnea. Hablemos de las livideces. ¿Y qué son las livideces? Las livideces son estas manchas rojizas, como las pueden ver en esta imagen, que corresponden a la acumulación posicional de sangre por acción de la gravedad. Entonces, chicos, si un cadáver muere en decúbito dorsal, lo más ideal, descansando en su cama, por consiguiente, esta acumulación de la sangre va a tender a las partes que se apoyan contra la superficie del decúbito. Y obviamente vamos a encontrar estas huellas blancas porque son las partes óseas que se apoyan contra la superficie dura e impiden que el acúmulo de sangre se produzca, tal cual como lo estamos viendo en esta imagen. Pero podemos encontrar algo que es la transposición. Esta se encuentra entre 10 a 12 horas. Imaginémonos que ha sido un acto criminal, el cadáver el occiso muere, pierde la vida en una escena criminal, pero para tratar de confundir es movido a otra escena. Entonces vamos a ver que esa sangre se desplaza a las nuevas posiciones. Las livideces primarias, cuando recién se forman, desaparecen entre 15 a 30 minutos. Quiere decir que si ustedes a estas livideces que están observando presionan con su dedito, obviamente con guantes, estas se van a ir borrando y conforme ustedes deslizan su dedito, se vuelven a producir. Pero cuando ya transcurren 18 horas, estas livideces ya no se borran. En esta imagen, por ejemplo, si yo pasara mi dedito por aquí, con el guante obviamente, aunque pase, no dejaría una línea blanca, porque ya están producidos los cambios de posición por fijación del pigmento hemoglobínico. Hablemos del enfriamiento cadavérico, ¿de acuerdo? Esta fórmula es una fórmula que usualmente se utiliza, pero para eso tendrían ustedes que usar un termómetro rectal, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. Restamos 36.9, que es la temperatura corporal aproximada, menos la temperatura rectal que ustedes evidencien. Y eso lo dividen entre 0 y 8. Esa cifra o ese número que les va a salir es aproximadamente el tiempo post-mortem en horas. Sin embargo, hay otros cuadros, estos sacados de medicina legal, que tienen un aproximado. Por ejemplo, me gusta este, que se pierde aproximadamente entre 0.8 a 1 grado centígrado
por hora a partir de las 12 horas, ¿de acuerdo? Y entonces la temperatura que ustedes encuentren, menos calculando que se ha perdido aproximadamente 1 grado por cada hora, partiendo de la temperatura basal que son 37 grados, les da un tiempo aproximado de cuántas horas han transcurrido. Evidentemente hay que tener en cuenta el clima de la región. El clima de la región donde ustedes se ubiquen va a influir mucho en los hallazgos. Así, en zonas donde hace mucho frío, la pérdida de la temperatura corporal va a ser más lenta, y al revés, en zonas cálidas, más rápida. Los signos de putrefacción se van a presentar de manera más rápida en zonas cálidas y se van a demorar más en zonas frías o de altitud. La rigidez cadavérica, este es otro de los fenómenos que nos va a poder tener un aproximado de cuánto tiempo tiene el cadáver. Acordémonos que son 4 fases, la fase de relajación, la fase de instauración, la fase de estado y la de resolución. Para decirlo de manera simple, en las 12 primeras horas que transcurren desde la muerte inmediata, este se va a empezar a poner rígido, empezando desde la parte caudal, empezando desde la cabeza hacia la parte caudal. Y después de las 12 horas va a empezar a retraerse la rigidez de la misma manera. Va a empezar a ponerse flácida la parte distal y lo último que se pone flácido es la parte craneal. Esta fase de estado va a tener su máxima expresión casi a las 24 horas post-mortem. Y luego, a partir de las 36 horas, junto a una flacidez, van a empezar los cambios autolíticos. Dicho en cristiano, la putrefacción. Les adjunto también este cuadro, que es un cuadro aproximado. A mí me gusta trabajar con este cuadro, el de Vargas Alvarado. La mandíbula se pone rígida aproximadamente a las 3 horas de producida la muerte. Todo el cuerpo se pone completamente rígido entre 12 y 15 horas a partir de la muerte. Y luego se vuelve a poner totalmente flácido entre las 20 y 24 horas. Este es un cuadro simple, es el que más se aproxima a un cálculo del tiempo de muerte usando la rigidez cadavérica. Aquí una imagen para que además recordemos que el cadáver va a presentar una rigidez de acuerdo a la forma en cómo se va a encontrar el cadáver. Por ejemplo, este, como están observando, tiene el cuello embarado, parece que hubiera muerto sobre algo que apoyaba la cabeza, y con los brazos aquí flexionados, y este otro brazo también en una posición anómala. Las piernas retrotraídas, este es un paciente además adelgazado, que debe haber muerto por un decúbito prolongado. Ahora veamos algo que también nos interesa y nos preocupa, que es la causa de muerte, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a consignar ustedes las causas de muerte? Fíjense, las cosas que son más frecuentes y las que con más incidencia podemos encontrar en nuestro serum, hay que aprender un poco a distinguirlas y sobre todo aprender a cómo las vamos a sustentar en el certificado de función. Si bien es cierto, ustedes también deben recibir una capacitación acerca del correcto llenado del certificado de función, eso es un ítem del cual se habla en otra ocasión y además hay un instructivo que ya se los he adjuntado, el instructivo para el correcto llenado del certificado de función. Pero veamos. Nosotros podemos hablar de causas traumatológicas. Ojo, que todas estas vamos a sospechar que hay criminalidad, ¿de acuerdo? Los traumatismos cráneoencefálicos, las heridas cortantes, o sea, que pueden ser por cuchillo o cualquier otra arma, en tórax y abdomen. Las heridas por proyectil de arma de fuego, o sea, los PAF, en cráneo, tórax y abdomen. Esas que son patológicas, pero a pesar de que son patológicas, podemos encontrar sospecha de criminalidad. Cuando hablamos de sospecha de criminalidad, nos referimos a que
un tercero haya producido la muerte de manera intencional. Y estas son en su mayoría las intoxicaciones alimentarias y las intoxicaciones alcohólicas, sobre todo en provincia, ojo. Luego tenemos las patológicas, aquellas que son inesperadas y súbitas. Y aquí hago un reparo. ¿Qué sucede? ¿A quiénes se hace la necropsia de ley? Bueno, en principio, a todos esos hechos en los que sospechamos criminalidad, pero también se hacen las necropsias de ley sobre esas muertes súbitas y esas muertes inesperadas. ¿Cómo es eso? Una muerte súbita, por ejemplo, es el típico infarto de miocardio. Un paciente que por lo general no tiene antecedente de enfermedad cardíaca, no porque no la tenga, sino porque nunca va al médico para hacer el diagnóstico, y de pronto lo encuentran fallecido en el baño de la casa, en la cama, en el escritorio. Es una muerte que nadie se espera, que nadie sabe que va a suceder, pero se encuentra. Va a necropsia de ley. ¿Y las inesperadas cuáles son? Son esas en las que uno ya sabe que el paciente tiene una patología, como por ejemplo un cáncer terminal, pero no tenemos la fecha exacta de en qué momento va a morir. Puede haber sido un paciente que en las últimas horas era estable y de pronto lo encuentran fallecido. Si este no está con el médico tratante o el médico tratante no se encuentra en el área, posiblemente llegue a sus manos para la necropsia de ley. Finalmente tenemos otras patológicas, aquí está el infarto de miocardio y la ACV, ¿de acuerdo? Esas sí son patológicas, inesperadas, súbitas, y lo que está muy de moda en estos días, el COVID-19. Y bueno, además quiero hablarles de algunas otras posibilidades que se les puede presentar, como esos indeterminables por el avanzado estado de descomposición orgánica. Dicho de otra forma, los pútridos. Y también hablaremos un poquito de los quemados y los gran quemados. Veamos. Empecemos por este. Como dicen en los memes, esta es la vieja confiable. El edema cerebral y el edema pulmonar. Nosotros vamos a consignar como causa de muerte edema cerebral y o edema pulmonar. Agente causante, agente en estudio. Los certificados de necropsias, los certificados de función, por lo general hay que consignar estos datos, ¿de acuerdo? ¿Qué es edema cerebral? Pues bien, miren, aquí tenemos un pulmón edematoso, para los que nunca lo han visto en vivo y en directo, rutilante, cuando nosotros lo manipulamos con las manitos con guantes, es espumoso e incluso da la impresión de que tiene burbujas dentro, como que crepita. Y esos son signos indirectos de que este pulmón está edematoso. Además, por lo general el pulmón se colapsa cuando es retirado de la pleura, y acá como ven no está retraído. Y lo otro es el edema cerebral. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? Por los uncus cerebelosos que se ven inyectados. Además, este paciente, fíjense, tiene una evidente aterosclerosis sistémica. La arteria basilar completamente llena de placas de grasa, ¿no? Que no les impresione esto, a veces la gente o los médicos que por primera vez hacen una necropsia piensan que esto es hemorrágico, ¿no? Este es el aspecto normal de la corteza cerebral cuando el cerebro es sacado de la calota ósea. Ah, pero de lo anterior, ¿qué quería decirles? ¿Por qué el edema cerebral y el edema pulmonar son la vieja confiable en medicina legal? Cuando hacemos toda la inspección de los órganos y no hay aparentemente causa externa, pero igual tenemos que hacer la necropsia y dar un certificado de función, consignamos edema cerebral y edema pulmonar. Es una manera sutil de decir, no sé de qué ha muerto, pero se ha muerto. Hablemos del traumatismo cráneoencefálico grave. Este trauma cráneoencefálico grave se puede producir con mayor incidencia por accidente de tránsito. Otras veces por precipitación, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a consignar como diagnóstico?
traumatismo cráneoencefálico grave, ¿de acuerdo? Agente causante, agente contuso. ¿Y qué podemos encontrar? Bueno, evidentemente aquí hay una fractura desplazada del piso posterior, ¿ven? Aquí está toda la parte anterior, este es el piso inferior, ¿de acuerdo? Y el piso posterior. Acá está el cerebelo, e incluso hay sección completa del tronco encefálico. Y vemos la apófisis odontoides de la segunda vértebra, ¿de acuerdo? Entonces aquí no hay ni vuelta que darle. Ustedes abren la calota y ven que hay una fractura desplazada amplia. Es evidente que hay un trauma cráneoencefálico, además que lo tenemos que describir. Cuando hagamos la descripción del protocolo de necropsia tendremos que describir línea o trazo de fractura desplazada que va desde el conducto auditivo externo derecho al conducto auditivo izquierdo, que pasa por en medio de la silla turca, parte de esfenoides, etcétera, y bueno, describimos anatómicamente todas estas características. Y obviamente la sección del tronco encefálico o médula oblonga. Aquí hay otro casito. En este, bueno, no hay mucho que discutir, evidentemente hay un trauma encefalocraniano, ¿de acuerdo? Con múltiples fracturas con minuta e incluso con exposición de la masa cerebral. Entonces acá está cantado la causa de muerte, no hay más que hacer. Habría que describir la cantidad de lesiones, podrían poner, por ejemplo, que se encuentra la materia encefálica por trauma, ¿de acuerdo? Hablemos de otro de los causas de muerte que se presentan con mucha frecuencia. Todas esas que son por proyectil de arma de fuego. Verán, en el Callao esto es muy frecuente, en provincias en realidad no son tan frecuentes, pero igual es bueno entender cómo las vamos a describir. Para empezar, los diagnósticos finales de muerte van a ser trauma cráneoencefálico abierto por PAF, trauma torácico abierto por PAF o trauma abdominal abierto por PAF. O la mezcla de todas, trauma tóraco-abdominal abierto por PAF, etc. Agente causante, el proyectil de arma de fuego. ¿Qué vamos a empezar? Vamos a empezar a ver la parte externa, ¿de acuerdo? Describiendo el orificio de entrada y el orificio de salida, y además la trayectoria. Algunas veces vamos a encontrar el orificio de entrada y no vamos a encontrar el orificio de salida. ¿Qué es necesario hacer con este cadáver? Una plaquita, una radiografía de cráneo, de tórax o de abdomen. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos dónde buscar el proyectil. Por lo general, los peritos de criminalística nos piden que les entreguemos el proyectil al terminar la necropsia, para que ellos puedan investigar acerca del arma que corresponde a este proyectil. En la realidad nunca la encuentran, pero igual hay que entregarse. En este caso, vemos aquí una incisión, este es el orificio de entrada y este es el orificio de salida. Por lo general, el orificio de entrada, también dependiendo de cuán próximo se ha producido el disparo, va a tener un área de tatuaje, que son la incisión, la impregnación de las esquirlas de la pólvora alrededor del orificio, y por el contrario, el orificio de salida va a ser un orificio limpio de bordes evertidos, como si nosotros hubiéramos roto una página de papel. Del lado contrario vamos a ver los bordes evertidos e irregulares, ¿de acuerdo? Vamos a empezar describiendo cada uno de los orificios. Agüita, disculpen. Orificio de entrada de 1.5 centímetros, cubierto o de un halo contuso de 3 centímetros. El halo contuso es esta impregnación de la pólvora de la que les hablo. Y bueno, lo describimos anatómicamente. Por ejemplo, este se encuentra en el hemitórax, en la cara anterior del hemitórax derecho, a más o menos unos 4 centímetros por debajo de la clavícula, a 1 centímetro, o podemos usar la línea media external, a 5 centímetros hacia la derecha de la línea medio external, y a unos 6 centímetros por encima de la línea bimamilar que estaría a esta altura, ¿de acuerdo?
O sea, primero debemos describir dónde se encuentra ese orificio. Por ejemplo, este orificio de salida, aquí dice, entonces pongo herida contusa por orificio de salida, por PAF, en mi tórax derecho también. Y puedo hablar acerca de unos 16 centímetros por encima del reborde óseo de la pelvis, de la cresta ilíaca, a unos 8 centímetros hacia la derecha de la línea media posterior, y si queremos también podría decir algo de 25 centímetros por debajo de la línea interescapular inferior. O sea, a lo que voy es que estos orificios, en el caso de los PAFs, tienen que describirse en su ubicación anatómica. Y para poder describirlos tienen que valerse de otras regiones anatómicas. La línea bicrestal, en el caso de la pelvis, la línea media posterior, la línea media anterior o external, en el caso del pectum, la clavícula, la línea mamilar, la línea umbilical, cualquiera que les pueda servir de referencia para hacerse entender es válida. Y así lo vamos a hacer tanto en cráneo, en tórax y en abdomen, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí ya ven cómo lo van a matar, o sea, que van a poner en el certificado de función y el agente causante. En el caso de los proyectiles de arma de fuego, chicos, es muy importante que ustedes describan la ubicación. Y si tienen que abrir cavidades para encontrar los proyectiles, también describir dónde encontraron el proyectil y en el transcurso de este proyectil, desde que penetró la piel hasta donde se quedó estancado, qué órganos afectó. Sobre todo de dónde a dónde fue disparado, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Porque eso le permite a los peritos de criminalística determinar en qué forma el autor del crimen es que hizo los disparos. Como ven aquí, por ejemplo, hemos hecho una guía. Esta es una varita de metal que nosotros usamos de guía para tratar de entender el trayecto de la bala. Esto de preferencia antes de abrir las cavidades. Porque una vez que ustedes abren las cavidades, es muy difícil mantener el orden de la relación entre los orificios de entrada y salida, ¿de acuerdo? Y como ven aquí con la línea, nosotros medimos. Aquí estamos tratando de ver a cuántos centímetros por debajo de la línea bimamilar está esta herida contusa, que corresponde al orificio de salida del PAF, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es el corazón. Miren este agujero grande, contuso, que hay en la pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y evidentemente vamos a describir una solución de la continuidad ocasionada en el trayecto del PAF. En otras ocasiones hacemos una pequeña incisión y encontramos de manera subcutánea el proyectil de arma de fuego. ¿Cómo lo vamos a escribir? Se encuentra proyectil de arma de fuego hay que medirlo, no sé, 1 centímetro por 0.8 por 0.3, lo que a ustedes se les ocurra, de color dorado, plateado, marrón, en fin. Veamos otra causa frecuente entre las necropsias que se pueden hacer en el serum. La pancreatitis hemorrágica. ¿Cómo lo vamos a matar? ¿Qué vamos a consignar en el certificado de función? Pancreatitis hemorrágica. Pueden poner pancreatitis aguda, pancreatitis crónica reagudizada, eso ya depende de su expertise clínico. ¿Pero qué vamos a encontrar en la necropsia? Además de los signos externos, cuando inspeccionamos piel, ¿se acuerdan? De las manchitas esas que se presentan periumbilicales y los otros signos que por clínica ustedes conocen mejor que yo, vamos a encontrar un páncreas, como están observando, hemorrágico. Esta no es la apariencia normal del páncreas. Cuando nosotros extraemos el páncreas de la cavidad abdominal, su apariencia normal es como si fuera una estructura grasosa, como la grasa que usualmente ustedes encuentran, no sé, en el reborde de un bife de chorizo o algo parecido. Yo sé que el término les va a parecer gracioso, pero es así como lo vamos a reconocer al páncreas.
Y sin embargo, este, como lo ven, es un páncreas necrótico, hemorrágico. Agente causante, patológico. Y recordemos mucho lo de la intoxicación alcohólica. Aunque no les parezca cierto, en estos días de cuarentena he tenido por lo menos 2 llamadas de exalumnos que llevaron conmigo anatomía, pero ahora ya son serumistas, que tuvieron que afrontar necropsias. Y el antecedente era que habían acudido a reuniones donde hubo ingesta de alcohol. Y pues parece que tomaron alcohol metílico y bueno, ahí está la causa de muerte. Otra de las causas frecuentes, los óbitos. Si bien es cierto, según la normativa para el correcto llenado del certificado de función, la certificación de la defunción le correspondería al médico tratante, y así debería ser. Algunas veces ustedes van a encontrar a estos óbitos en un basurero, en la puerta de alguna casa o en la puerta de la iglesia. Y bueno, primero vamos a tener que determinar la edad del óbito. 36 semanas, 40 semanas, 25, no sé. Por ley también, todos esos óbitos que pesan menos de 500 gramos y que tienen menos de 20 semanas, no se realiza el certificado de función. Y sin embargo, si sobrepasa, tendremos que hacerla, aunque sea consignando NN. Una de las características que nos va a ayudar a determinar si es óbito, entendamos como óbito aquel ser que murió en el vientre de la madre sin haber podido respirar, o sea, que no nació vivo. Si el feto nació vivo, evidentemente respiró. Que luego se haya muerto por alguna otra causa ya no nos compete. Pero si este no respiró, se va a producir uno de estos hallazgos, la dosimasia negativa. Quiere decir que yo saco sus pulmoncitos, los pongo en un recipiente hondo de agua y como ven, este de acá flota. Esto que está al fondo son sus riñoncitos y el corazón. Pero este pulmoncito que está aquí está flotando, como lo pueden ver. ¿Qué me indica eso? Que el niñito nació vivo, que por alguna otra causa falleció, pero en inicio nació vivo. Si nació vivo, ya no es un óbito. Si nació vivo, tendría que consignar como causa de muerte, muerte fetal. Agente en estudio. Se tendrá que estudiar si hubo una asfixia, si hubo una atresia esofágica, si hubo aspiración, o agüita. Ustedes pedirán la historia clínica para poder tener una amplitud del panorama médico-legal, pero vamos a poner además agente en estudio, ¿de acuerdo? Obviamente que si el pulmoncito no flota y se va al fondo de nuestro balde, decimos dosimasia negativa, y entonces diagnóstico óbito. Sigamos. Otra de las causas frecuentes, las asfixias mecánicas. ¿Qué son las asfixias mecánicas? Esas muertes que se producen por constricción del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Estas constricciones, cuando hablamos de asfixia mecánica, vamos a encontrar un agente constrictor. Y por lo general deberemos tratar de homologar el agente constrictor con la huella que deja. Como ven aquí hay un surco, pero además es un surco incompleto. A ver, usemos la lógica. Si alguien se cuelga, ¿de acuerdo? Si alguien se suicida o lo hacen suicidarse, este surco va a ser incompleto, porque por gravedad el peso va a venir hacia adelante y solo de la parte anterior es que se va a penetrar o prolongar el surco. Mientras que la parte posterior, que es donde se va a producir el nudo, por lo general va a estar intercurrente, libre. Esa, por ejemplo, es una característica de estas asfixias mecánicas por ahorcamiento, ¿de acuerdo? Distintas a estas que están aquí, por ejemplo, que son
por un segundito que me están llamando, ya. Estas que son causadas, miren, cuando el surco es completo, quiere decir que el agente constrictor le ha dado vuelta al todo el diámetro del cuello. Evidentemente uno solito no se va a hacer la constricción de toda la circunferencia del cuello, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya podemos sospechar un criterio de criminalidad. Y la característica es precisamente que el surco es completo y le da la vuelta a todo el diámetro, ¿de acuerdo? Agente constrictor, y cuando nosotros hacemos la extracción de los órganos, vamos a ver, por ejemplo, esto. Miren, el parénquima cerebral con múltiples puntitos hemorrágicos. Esto es justamente por la hipoxia que se ha causado sobre el sistema nervioso, y esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Múltiples infiltrados hemorrágicos en el parénquima cerebral. Y así lo vamos a describir esto en nuestro protocolo, en nuestros hallazgos, que nos van a confirmar o nos van a ayudar a sostener nuestro diagnóstico de asfixia mecánica. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, chicos, obviamente que también vamos a tener que sacar el aparato laringotraqueal. En la literatura médica se describe, por ejemplo, la fractura del yoides, y sin embargo no se aferren a esto porque en mi experiencia nunca he encontrado fractura del yoides, ¿de acuerdo? Pero se describe en la literatura médica. Este caso muy triste, muy frecuente, como ven es un menor de edad totalmente carbonizado, y aquí tenemos dos posibles escenarios. Primero, que este sea levantado en el lugar del siniestro, o sea, en el lugar del incendio. Y lo otro es que sea hallado o levantado en el hospital. En el caso de ustedes, que llegue a su posta y luego se queme, perdón, y luego fallezca. ¿De acuerdo? Entonces, primero empezamos con este. El diagnóstico de muerte va a ser asfixia química por intoxicación de gases en combustión. ¿Y qué vamos a encontrar en la necropsia? Obviamente, esto habla por sí solo. Estamos viendo un cadáver de un menor completamente carbonizado, en el que incluso se han perdido partes óseas y hay exposición de la masa encefálica, donde hay pérdida de las partes distales de ambos miembros por la misma quemadura y exposición de vísceras abdominales. O sea, acá ya no hay vuelta que darle, ¿no es cierto? Pero ojo, nosotros tenemos que hacer una apertura del aparato laringotraqueal, de la vía respiratoria superior. Nosotras la seccionamos y si encontramos humus, o sea, todo esto carbonizado dentro del aparato laringotraqueal, nosotros asumimos que este paciente primero se ha asfixiado. Y obviamente muere asfixiado y el resto del cuerpo obviamente se va a quemar como lo estamos viendo aquí. Pero si nosotros no encontramos restos carbonizados en el aparato laringotraqueal, podemos sospechar que la causa de muerte fue otra. ¿Nos sirve ese dato? Sí, yo les voy a contar un caso. Una revuelta en el penal Sarita Colonia, encontramos un cadáver envuelto en frazadas y quemado, en estado de carbonización. Pero cuando hacemos la necropsia, nos damos cuenta primero de que tenía fracturas en la parrilla costal, ¿de acuerdo? Y luego, cuando sacamos el aparato laringotraqueal, este occiso no tenía restos de cenizas y de elementos carbonizados que nos hicieran pensar que había respirado la intoxicación de gases en combustión. Finalmente a este peritado o a este occiso lo habían asesinado con arma blanca, luego lo envolvieron en una frazada y lo quemaron. Entonces por eso es importante describir el hallazgo de material de combustión, cenizas, restos de partículas quemadas en el aparato laringotraqueal. Y aquí está la causa de muerte con la que lo vamos a cerrar. Asfixia química por intoxicación de gases en combustión. Ya saben que los hallazgos son los que les he descrito. Y el agente causante, gases en combustión.
Pero lo otro es la posibilidad de un gran quemado. Ese pacientito que ha sufrido quemaduras en gran parte del cuerpo, va a la emergencia, termina en la atención de ustedes, en su posta, en el centro de salud donde ustedes atiendan, y allí fallece. Entonces, ¿cómo lo vamos a matar? ¿O cómo vamos a cerrar el certificado? Como gran quemado, agente por exposición a fuego directo. Esto es obviamente si sobrevivió y fue al hospital o a la posta o al centro de salud, y es allí donde el pobre fallece. Veamos otro casito. Digamos que es la vedette de las muertes súbitas, el infarto reciente de miocardio. ¿De acuerdo? Los datos clínicos ustedes los manejan mejor que yo. Por lo general, hombre, por lo general mayor de 45 años, obeso, fumador, que no tiene actividad física y que encima tiene un trabajo de tensión, y de pronto lo encuentran sucedido en su casa. Vamos a ver todo, y lamentablemente los infartos de miocardio no siempre son tan claros, y muchas veces terminamos cerrando infartos de miocardio como edema cerebral y pulmonar porque no son claros. Y no creo que ustedes tengan la facilidad de hacer los exámenes de laboratorio para ver si hay citoquinas, para ver si hay CPK y demás. Además, en el oxiso ya el CPK, ustedes saben que ya no es reactivo. Pero para eso nosotros nos vamos a nuestro corazoncito y lo vamos a empezar a cortar así en rodajitas, empezando desde la punta hasta la base del corazón, en rodajas que tengan aproximadamente entre 1,5 y 2 centímetros de grosor, ¿de acuerdo? Un segundito. Vamos a apagar esto, que están llamando. Ustedes saben que esto de la jefatura es una vaina. Y entonces en estas rodajitas nosotros vamos a empezar a distinguir algunas áreas o hipocrómicas o hipercrómicas. Por ejemplo, acá con la flechita les he señalado un área hipercrómica rojiza. Esta área hipercrómica rojiza está asociada a la presencia de un infarto reciente de miocardio. Por el contrario, cuando vemos algunas otras manchitas hipocrómicas blanquecinas, estas se van a relacionar con los infartos antiguos de miocardio, ¿de acuerdo? Además van a haber otros signos indirectos, pues como una aterosclerosis sistémica, eso quiere decir que vamos a encontrar grasita en la aorta, en las coronarias, en la basilar. Entonces todos esos signos que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico de infarto reciente de miocardio. Y acá está que hallamos áreas hipercrómicas, rojizas, hemorrágicas, agente patológico como causa de muerte. Veamos otro casito. Esto que posiblemente también sea una situación a la que se tengan que enfrentar. Y son los imprecisables por avanzado estado de descomposición orgánica. Dicho en lenguaje simple, los pútridos, ¿de acuerdo? Y vamos a notar signos como por ejemplo aquí la fase cromática. La fase cromática es cuando ya han pasado más de 36 horas, bueno, también dependiendo del lugar donde estemos. Ya les dije al principio que si son lugares de clima cálido, todas estas se presentan con más rapidez, y si son lugares secos y fríos, se van a demorar mucho más en descomponerse. Pero la primera fase, la cromática, donde vemos cambio de coloración, y miren la inyección vascular, ¿de acuerdo? Ahí está. Luego vemos la fase enfisematosa, donde ya se empiezan a producir gases y el cadáver empieza a hincharse. Miren, acá ya tiene la cara de negro. Ojo que el signo no es despectivo, no es algo racista. El signo ya está descrito en la literatura médica y no se le ha cambiado, así que sigue siendo el signo de la cara de negro, como ven aquí, ¿de acuerdo? Luego tenemos la parte colicuativa, perdón, aquí, miren, parece que estuviera como envuelto de una tela cerosa. Esto es generalmente cuando los cadáveres han sido encerrados en algún recipiente donde no tienen acceso al medio ambiente, al aire,
y de manera que se van malogrando, igual se van conservando, ¿de acuerdo? Esa es la fase colicuativa. Y luego la fase de antropofagia cadavérica, cuando ya hay gusanitos y otros animalitos más que puedan encontrar. Cualquiera de estas, chicos, a menos que encuentren una herida evidente por arma de fuego o por un agente cortante, el diagnóstico final va a ser imprecisable por avanzado estado de descomposición orgánica. ¿De acuerdo? Y agente, bueno, en estudio, aunque nunca van a dar con el caso porque ustedes van a tener que mandar muestras de anatomía patológica, de toxicología y otros, y todas las muestras van a salir con el mismo diagnóstico, que no se va a poder determinar. ¿De acuerdo? Agüita. Lleguemos ya para finalizar esta breve reunión que nos ha convocado. Todos estos cadáveres por COVID-19. Pero quiero empezar diciéndoles que se emitió en marzo de este año, a principios de marzo de este año, la Directiva Sanitaria 087-2020-DIGESA-MINSA, que es la Directiva Sanitaria para el Manejo de Cadáveres por COVID. Acá les he hecho una captura de pantalla para que sepan ustedes que existe, pero me voy a ir a algunos temas puntuales. Esta directiva sanitaria, chicos, ha sufrido múltiples modificaciones en el transcurso desde el 16 de marzo hasta el día de hoy. Ha sufrido por lo menos 4 modificaciones. ¿Por qué? Porque no esperábamos que se sucedan tantos imprevistos en el transcurso de la misma. Y sobre todo porque nuestro sistema de salud es un sistema de salud fraccionado, en el que hay MINSA, Salud, Fuerzas Armadas y la parte privada, es que hemos tenido que modificar esta directiva sanitaria un huevo de veces. Pero la que más me interesa es esta, la modificatoria por resolución ministerial 100-2020, que se produjo el 4 de abril. Aquí también les he puesto una captura de pantalla del peruano, y vamos a ver qué dice esta norma. Dice, para el caso de los pacientes fallecidos por COVID o sospechoso, lo que pasa, chicos, es que en bueno, creo que ahora ya estamos en la fase 4, pero recordemos de que esta fue modificada cuando estábamos entrando a la fase 3. En esta fase se asume que todos los que se mueren en la calle o en su casa son sospechosos de COVID. Tú te puedes haber muerto en tu casa de pancreatitis, de infarto de miocardio, de cualquier otra cosa, pero por el hecho de estar en fase 3, sospechamos que todos son COVID positivo. Además tenemos otro gran problema y hay que decirlo. No tenemos pruebas moleculares ni pruebas rápidas para los vivos. Menos vamos a tener para los muertos. Entonces, en estos casos, cuando encontramos un cadáver fuera de una institución de salud, no procede la realización de la necropsia del cadáver. Esta solo se va a hacer cuando el Ministerio Público, o sea, Johnny Pacheco y ustedes, si tienen que asumirlo, evidencian acto criminal en el cadáver. ¿De acuerdo? El personal que realice la necropsia debe contar con todas sus EPPs, fluoro, esto que ya se imaginan, y finalizada la necropsia, el cadáver tendrá que ser cremado o inhumado, o sea, cremado o enterrado, de acuerdo a lo que los familiares quieran, ¿de acuerdo? Porque una de las modificaciones que salió, la 4ª modificación decía de que con el cadáver se hará lo que el familiar quiera. Si quiere quemarlo, si quiere enterrarlo, él decidirá. ¿De acuerdo? Veamos qué otra, pero ojo, lo que más me interesa es que no se realiza la necropsia. Si encuentran un fallecido en la casa o en la calle que no tiene criterios de criminalidad, o sea, que no tiene herida por arma de fuego, por arma blanca, por otra cosa, no se hace la necropsia. Y ustedes me dirán, uy, chispas, entonces, ¿qué hago?
Nada, tengo que hacer el certificado de función. ¿Qué pondré? Neumonía por COVID, que es lo que están poniendo casi todos los de la DIRESA. Y me imagino que ya les van a hacer una capacitación en sus distritos fiscales acerca de, perdón, en sus diferentes DIRESAs acerca del tema. Lo siguiente que me interesa es esto. Ay, perdón, se me fue una. Un ratito. Aquí está. Toda muerte sospechosa de COVID debe ser manejada como si fuera un caso confirmado, lo que les había dicho hace un momento. Si durante la vigencia de la emergencia se toma conocimiento de un cadáver en la vía pública o un domicilio, quien primero tiene que ir, chicos, es la policía. La policía acordona el área y llamará al Ministerio Público si es criminal o a la DIRESA si no es criminal. Lamento decirles, chicos, que ustedes pierden en los dos casos, porque si no es criminal, los van a llamar ustedes, y si es criminal y no hay médico legista, igual los van a llamar ustedes. Y ya saben cómo lo van a cerrar, como neumonía por COVID. Si el occiso, esta, chicos, es la directiva sobre el manejo de cadáveres durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID. Esto es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Al inicio de esta entrevista, de esta charla, yo les había dicho que por ley, por el reglamento de necropsias, uno tiene que aperturar cráneo, tórax y abdomen pelvis. Por ley, yo tengo que abrir todas las cavidades. Si yo no aperturo una de las cavidades, soy sujeto de penalidad. Sin embargo, por este estado de emergencia, se autorizan las necropsias, acá está, chicos, miren, mínimamente invasivas y dirigidas. Se los leo otra vez. Aunque esto también está en la data del Ministerio Público, la parte de Fiscalía, igual les dejo acá la directiva de medicina legal para el manejo de cadáveres durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID, para que también tengan respaldo en ello. Si el occiso falleció en circunstancias con evidencias de criminalidad, se procederá a coordinar con el fiscal responsable de dicha investigación para la realización de la necropsia mínimamente invasiva y dirigida. Otra vez, mínimamente invasiva y dirigida, debiendo justificar sus requerimientos de investigación. ¿Qué significa esto? Primero, que voy a evitar exponer los órganos, poniendo énfasis en la manipulación mínima del aparato respiratorio. Se solicitará el examen de rayos X y los exámenes auxiliares pertinentes de acuerdo a la experiencia de los médicos legistas, otra vez, en este caso, ustedes. ¿De acuerdo? Limitar las intervenciones en el cadáver a lo mínimamente necesario. Entonces, ¿a qué vamos? Agüita. Les había dicho yo que usualmente nosotros deberíamos aperturar todas las cavidades. Imaginémonos que nuestro muerto es un muerto por PAF, por proyectil de arma de fuego en el cráneo. Ahí fue el arma de fuego y con eso se murió. Sin embargo, en condiciones normales, en condiciones de no COVID, a pesar de que yo ya sé que la muerte es el trauma cráneoencefálico por el PAF, igual yo tenía que abrir el tórax y el abdomen y sacar las vísceras y analizarlas y mandar muestras y etcétera, etcétera. Aunque desde el principio yo siempre supe que la causa de muerte era el cráneo. Eso es en una situación normal, sin COVID. Ahora, en estos tiempos de COVID, todas las necropsias deben ser mínimamente invasivas. Quiere decir que si yo veo que la herida está en el cráneo, solo abriré el cráneo. Quiere decir que si yo veo que la herida está en el tórax, solo abriré el tórax. Y no solo eso, sino que si yo ya sé que es un infarto de miocardio, por ejemplo, por los antecedentes clínicos, porque sé que es un obeso, sedentario, fumador, etcétera, solo saco el corazón, lo veo y lo cierro, ¿de acuerdo? Y ya no expongo más vísceras. Háganlo siempre
Cuidando primero su seguridad, están amparados en la ley para poder hacer necropsias mínimamente invasivas. Y ya que estamos aquí en confianza, les comento uno de los trucos que también nosotros hemos cogido. No se realizará la necropsia por estar en fase 4 de la infección por COVID. Evaluaremos los signos externos para emitir el diagnóstico de muerte. Algunas veces nos liga, algunas veces no. Pero, ya que estamos hablando del tema, hay reportes externos, ojo, son reportes externos porque en Perú todavía no hemos hecho una descripción de necropsias en COVID. En Perú estamos tratando de no hacer ninguna necropsia de ningún COVID. Pero igual hay que describirlo. ¿Qué se ve macroscópicamente? O sea, si yo abro y saco, ¿qué voy a ver? Voy a ver los pulmones edematosos, edema. Los pulmones y el sistema cardíaco pesado, contundente y congestionado. Si aperturo cavidades, voy a ver coágulos por trombos en los pequeños vasos arteriales. Y microscópicamente, características de las fases exudativa y proliferativa de la enfermedad alveolar difusa, con congestión capilar, necrosis en neumocitos, membrana hialina, edema intersticial. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque se hace o se produce una coagulopatía y trombosis. Todo esto que está acá, chicos, espero que ustedes nunca tengan que describirlo ni verlo. Mucho menos la microscópica, porque eso no va a pasar. Espero yo. Espero que no hagan ningún COVID, en serio. Bueno, terminamos y quiero agradecer a mi compañera, colega, Melissa Guerrero, que me ha ayudado con los datos para esta exposición. Como ustedes comprenderán, ahorita estamos en la jefatura y es bastante difícil desligarnos de esa tarea. Deseo que realicen con éxito su labor de servicio, que es el SERUM. Saludos a mis amigos de Villamedic y nos vemos pronto.